Ciudades Invisibles. El 17 de junio de 1973, quien fuera presidente, Juan María Bordaberry, decretó la disolución del Parlamento. Esto lo hizo con el apoyo de las Fuerzas Armadas. En rechazo al golpe de Estado, la Convención Nacional de Trabajadores, la CNT, lanzó una huelga general con ocupación de los lugares de trabajo. Esta huelga se mantuvo durante 15 días a pesar de la fuerte represión. En las calles, en las plazas, en otros sitios de la ciudad de Montevideo y en el interior, transformándose estos en lugares de manifestación, la gente apoyaba a los trabajadores de trabajo. Fue una movida, como bien se la conoce, heroica. Por eso queríamos hablar hoy con Fernando Gambera, integrante del PIT-CNT, sobre esto, sobre la movilización y homenaje que va a haber hoy a esta huelga general y bueno, y hablar un poco de esta historia. Buenos días, Fernando. Y el agradecimiento de siempre de que nos den la posibilidad de comunicarnos y de intercambiar, interactuar sobre hechos como este que ustedes estaban ahora reseñando y recordando, ¿no? Uh-huh. Fernando, lo decía Fernanda recién, que bueno, se le recuerda como una de las gestas más heroicas del pueblo uruguayo, del pueblo organizado, trabajador, estudiante. ¿Qué reflexión te merece a 49 años como punto de partida? Bueno, la primera reflexión es que claramente el 27 de junio de 1973, momento en el que yo tenía 10 años, o sea que lo que tengo aprendido, lo tengo aprendido de la resignificación que han dado las generaciones posteriores a estos hechos, pero lo primero es que de eso se trata, de que nosotros también nos sigamos resignificando a las generaciones que vienen. Tiene que ver con que fue el corolario de una serie de situaciones y de hechos que se fueron dando en el país y que por eso los dirigentes de la época, desde mucho tiempo antes, ya tenían una resolución tomada en la CNT, por aquellos tiempos, la Convención Nacional de Trabajadores, de, en caso de haber golpe de Estado, iba a ser respondido con la huelga general. No es que ellos fueran gente paranoica o que estuvieran intentando adivinar lo que se les iba a venir, es que estaban haciendo un análisis político y una lectura del contexto en el que estaban viviendo ya, yo diría, una década antes, ¿no? Con lo que hoy se conoce como el Pachecato, que era el gobierno del Partido Colorado a cargo de Pacheco Areco, lo que fueron las medidas prontas de seguridad y la prohibición ya de las libertades, particularmente de la libertad de expresión y de huelga a partir del 68 más o menos, y que claramente tenía que tener respuestas de resistencia y que finalmente en esta fecha, el 27 de junio de 1973, se da un golpe de Estado donde, bueno, ya se llega a lo último, a la disolución del Parlamento y a la imposición de un régimen que, como decían ustedes, de alguna manera ya comenzó marcado por esa huelga general que fue heroica y que de alguna manera en su duración hasta el 9 de julio transitó por una represión y por una persecución de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Conjuntas, que así se les llamaba en aquella época, a la acción conjunta entre la policía y las Fuerzas Armadas, que costó vidas, costó mucho sufrimiento a mucha gente y a muchas familias. Esa es una parte de lo de hoy, de lo del día de hoy, pero la segunda parte es también lo que decíamos de resignificar este tipo de acciones y de historia en las nuevas generaciones, pero para mirar para adelante y con perspectiva en función del aprendizaje y de las experiencias de cada una de las generaciones en su época, para prever y poder estar alerta de que no empiecen a suceder situaciones similares que hagan que pueda desembocar
nuestra sociedad en una situación tan dolorosa otra vez. Y eso me parece que también es la otra parte importante. Por eso es que ahora a las 11 en la conferencia de prensa, donde se va a recordar de alguna manera esta fecha en el día de hoy, para nosotros es muy importante que nos acompañen los compañeros de las organizaciones de familiares de presos políticos y desaparecidos, porque nos van de alguna manera ellos anuncian que nos van a entregar una serie de documentos y de cuestiones que han ido desclasificando y que han ido pudiendo acceder a medida que ha pasado el tiempo, y que tienen que ver directamente con los trabajadores o la organización de los trabajadores, la CNT, o particularmente con la huelga general, para que quede en nuestro patrimonio, en nuestra custodia, ¿no? Entonces, creo que va a ser un momento muy emotivo, pero también, ya lo digo, creo que un momento de recibir ni más ni menos que ese compromiso de atesorar ese tipo de memoria y de documentación, pero atesorarla, transmitiéndola para que bueno, las nuevas generaciones la aprovechen de la mejor manera. La otra parte, que también será un anuncio que se hará ahora a las 11, pero se los adelanto a ustedes, es que estará allí con nosotros el profe Piñeirúa. Para mí, como integrante de AEU, uno de las personas que estuvo en esa trayectoria de la resistencia en el local de AEU, con actividades culturales y demás que fueron pautando la forma de encontrarnos quienes íbamos creciendo en dictadura, y bueno, será él quien anuncie que desde ahora, desde hoy, un año antes, seguirá conformando junto a él con otras personalidades que él pueda invitar y que le den pluralidad y amplitud a la propuesta. Seguirá conformando una comisión que tendrá a cargo actividades y una campaña el año que viene, en esta fecha, el 27 de junio del 23, en ocasión de que se cumplan 50 años redondos de la huelga general. Y bueno, y por otra parte, estaremos convocando, y ya lo hago a través de ustedes también, hoy a las 6 de la tarde en la explanada de la universidad. Vamos de alguna manera a conjuntar los dos aspectos, la actualidad con la recordación. Por un lado estará todos estos conceptos que estamos manejando ahora a cargo de la oratoria, pero al mismo tiempo hablarán Florencia Lamonier, compañera de Sutel, y Federico Kramerman, compañero de FOSE, sobre dos temas que nos preocupan mucho desde el punto de vista de la soberanía del país, que tiene que ver con la concesión de la fibra óptica en el caso de Antel y el proyecto Neptuno de potabilización del Río de la Plata, de agua del Río de la Plata en el caso del compañero de FOSE. Y habrá también una oratoria centrada en lo que es la fecha y la recordación a cargo del compañero Rodrigo Arín, rector de la universidad, y el nombre del secretario ejecutivo de nuestra secretaria general, Elvia Pereira. Una actividad que pretende ser hacia los jóvenes, hacia la recordación, hacia la memoria, pero hacia adelante, Fernando. La verdad que esto que nos decís del profe Piñeirúa y de ir hacia los 50 años de la huelga general es súper importante, tanto como lo de familiares y lo que nos adelantabas de la conferencia de prensa. El PIT-CNT, ¿cómo lo recibe esto? Bueno, el PIT-CNT creo que tiene que recibirlo y en el mejor de los sentidos, no se me ocurre una palabra que sea mejor, pero en toda su acepción, recibirlo y aprovecharlo. O sea, cada uno de estos hechos, hitos, situaciones que yo diría con total humildad, pero diría marcan al PIT-CNT como
uno de los pocos, o tal vez únicos movimientos sindicales del mundo en que pudo tener respuestas de semejante dimensión, junto con el pueblo, ¿no? Entonces, lo primero es aprovecharlo para resignificarlo, pero para ver de qué manera eso se traslada a la época actual, a las condiciones y la cultura que hoy se genera en una sociedad que poco tiene que ver con 50 años atrás, cuando las comunicaciones tienen la dinámica que hoy tienen y la velocidad de la vida en general, pautada por la inmediatez que nuestros nuevos acuerdos de vida van generando en la sociedad en su conjunto. Bueno, hay que aprovechar este tipo de ocasiones para tener una interacción intergeneracional que sea una buena semilla para el recambio generacional en el movimiento sindical y en las luchas sociales en general, y en la cercanía entre las diferentes organizaciones y luchas sociales que componen nuestra sociedad civil. Me refiero a que en la oratoria que anuncié hace unos minutos, hay dos compañeros muy jóvenes que van a hacer uso de la palabra, que pautan que ya hay un camino de renovación y que hay una posibilidad de pasar la posta dentro de esa marca que es la que vos podés pasarla sin recibir penalidades, digamos, sin tener que retroceder, y es antes de la rayita que hay que pasar esa posta. Bueno, yo hago este paralelismo porque me parece que vamos en ese camino. Cuando vemos estas caras jóvenes que se empiezan a hacer cargo de las banderas más preciadas de las luchas sociales, que son la defensa de la soberanía de nuestro país, la defensa de las empresas públicas que tanto hemos transitado en décadas, y al mismo tiempo aprovecharla para mejorar la cercanía entre las luchas sociales, mejorar la cercanía de nuestra lucha con luchas que tienen objetivos similares o a veces hasta los mismos, y que cotidianamente no tenemos de repente ese contacto y esa cercanía. Y me refiero a quienes luchan por preservar el medio ambiente en todas sus formas, a quienes luchan por los derechos feministas en todas sus formas y minorías que dan cada una su lucha también. Y bueno, y en ese sentido inconformando ese entramado social que algunos le hemos dado a llamar intersocial, que puede tener diferentes expresiones, pero que en la vida práctica y cotidiana tiene que ser más que nada eso que decía, cercanías que permitan sentirnos juntos peleando por causas justas, ¿no? Y bueno, también eso fue lo que estuvo antes de ese golpe de Estado y de esa dictadura. Había todo un trabajo de entramado social que fue permitiendo que el Uruguay tuviera en la década del 60 una central única de trabajadores, que viviera un Congreso del Pueblo, que generara una plataforma social muy importante. Bueno, más allá de las diferencias 50 años después de las relaciones humanas y de las sociedades que han ido mutando, creo que hay cosas que siguen siendo tan importantes como siempre, que es eso, ¿no? Que nos sigamos juntos luchando por objetivos comunes. Sin duda, y además estas últimas cosas que vos decías, Fernando, me dispararon para pensar algunas cuestiones que creo que son súper relevantes. Por ejemplo, esto de cómo también el PIT-CNT siempre ha tenido un rol central de trabajo en la construcción de la memoria, ¿no? No es solamente el día a día, ¿no? de la lucha sindical, que por supuesto ocupa un rol central, pero sino en la construcción de la memoria también, que siempre se ha puesto esa mochila con mucho orgullo y con mucha responsabilidad, y también lo que mencionabas de cómo ha cambiado la vida, porque por ejemplo en el documental, ¿no? de la huelga general a las 5 en punto, que yo creo que es un material, bueno, que todo el mundo debería ver, porque creo que es una de esas cosas imprescindibles de nuestra historia. A mí lo que me impactó, yo lo vi siendo
casi adolescente, es justamente eso, ¿no? Cómo fueron tantos y tantos días de la huelga general resistiendo en una época donde todo se manejaba absolutamente distinto, donde las comunicaciones entre fábricas de lo que estaba sucediendo era entre alguien que tenía que salir escapado para hacerle llegar un comunicado a otra persona, y era realmente increíble, ¿no? Cómo han cambiado los tiempos, pero siguen los procesos de construcción de memoria colectiva. Sí, ahí hay una clave, sí, y sin duda no tenían WhatsApp en esa época, ¿no? Pues, no había doble más ni tic menos. para saber que el otro le llegó. Sí, pero tenían una capacidad y un método de organización para ese momento, y tendremos que tener esa capacidad para generar nuestro método de organización para este momento, y para eso son clave los jóvenes, ¿no? Pero también fueron clave en aquel momento. En aquel momento empezó la lucha teniendo como uno de los primeros mártires a un joven estudiante, a liberarse, pero es ahí que se empieza a forjar esa consigna obreros y estudiantes unidos y adelante en la práctica y en la lucha y en la realidad, no solo en el cartel, ¿no? Entonces, si será mucho lo que hay que atesorar, y si será importante seguir promoviendo esa memoria, seguir generando ese intercambio, pero creo que en la misma línea en la que ha hecho el PCNT durante todo su tiempo, que es acercarnos a no solo, obviamente, no solo estar en lo que es la razón de ser del sindicalismo, que es la plataforma reivindicativa y de lucha de cada sector por los intereses de sus representados, sino también estar siempre cerca de cuestiones sentidas por la gente en los barrios, en el territorio, en donde sea, y esto tiene que ver con las situaciones que les toca vivir a nuestra sociedad, en las crisis, en las ollas populares, en tantos ejemplos de solidaridad que hay que estar. Pero hay que estar desde la horizontalidad. No porque seamos los más grandes tenemos que ser los que marcamos la línea, sino todo lo contrario. Tenemos que ser uno más, sentados en la rueda, buscando los mejores consensos que hagan que la idea de tal o cual movilización o de tal o cual acción sea la que junte mayor cantidad de voluntades, sea la que convenza a más, porque eso es lo que te va a ir dando la fortaleza también. Fernando, repetirnos las convocatorias para el día de hoy, así nos quedan presentes a nosotros y a nuestros oyentes. Como no, ahora en un ratito a las 11, allí en el PCNT, estaremos recibiendo en la conferencia de prensa a los compañeros de familiares de detenidos, desaparecidos y presos políticos. Va a ser todo un momento de emoción. Estaremos acompañados por el compañero, el profe Piñeirúa, y estaremos dando los detalles de este acto que desde ya y a través de ustedes convocamos para las 6:18 horas en la explanada de la universidad, con la oratoria de dos compañeros dirigentes de SUTEL y de JOSE, Florencia Lemonier y Federico Kleimerman respectivamente, y acompañados en la oratoria por el rector de la universidad y nuestra compañera del secretariado ejecutivo, Elia Pereira. Así que desde ya los esperamos, allí será el encuentro. Y bueno, repito lo del principio, les agradezco muchísimo, como siempre, y quedando a la orden, la oportunidad que me dan de intercambiar estas cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, a ti. Fernando. El abrazo de siempre, saludos a todos. Fernando Gambera, integrante ay, se me fue el... De AEU, secretario general de AEU y integrante de PCNT. Perdón. El integrante del secretariado en Ciudades Invisibles esta mañana haciéndonos esta importante convocatoria. Diego, ¿te parece que nos vamos a la pausa? Raudo y veloz. Estás escuchando Ciudades Invisibles.